Inu no Taisho fue el padre de Inuyasha y de Sesshomaru, quien en su momento fue reconocido como el más poderoso de los demonios. Dominó las tierras del oeste junto con su eterno rival y compañero el demonio Kirinmaru, quien dominaba las tierras del este. Todo fue gracias a usted, señorita. No se sabe nada del origen y del nacimiento exacto de Taisho, a quien también se le conoce como Toga. Su historia prácticamente se remonta a tiempos muy antiguos y a hechos ocurridos mucho antes de la creación de la perla de Chikon, cosa que obviamente pasa antes del inicio de los acontecimientos en el anime. Taisho se casó con la también demonio Irasue y juntos tuvieron al demonio más bello de todos, el cual era tan hermoso que supuestamente se comparaba al mismísimo creador del universo. A este pequeño le llamaron Sesshomaru, pero como pasa en la vida real misma, la vida perfecta no fue motivo suficiente para detener las aventuras del perro infiel, quien estaba casado, pero se tiraba piropos con la hermana del Kirinmaru. Cuénteme una cosa. ¿Quiénes son todas esas vagabundas con las que usted anda? Nah, todo esto es mentira. Lo que sí es verdad es que unos años después de estar casado con Irasue, conoce a la princesa Isayoi, una mujer humana de quien se enamora y termina teniendo a su segundo hijo, el cual es el mitad humano Inuyasha, el protagonista de la serie que conocemos todos nosotros. Su nombre será Inuyasha. Fue feliz con su relación con Isayoi. Sin embargo, el perro comandante tenía varios enemigos los cuales buscaban derrocarlo y tomar el control de sus tierras. Cuando su esposa acababa de dar a luz a Inuyasha, estaba teniendo un combate contra Ryuko Tsutsei y aunque salió victorioso, recibió grandes heridas que terminaron hiriéndolo gravemente. Aprovechando su ausencia en ese momento, un general llamado Takemaru atacó a su esposa Isayoi porque estaba celoso de la relación amorosa y feliz del perro comandante con su esposa humana. Esa misma noche el general mató a Isayoi, pero con la ayuda del colmillo sagrado Taisho la regresó a la vida, aunque en ese momento se enfrenta al general, quien terminó ordenando el incendio de todo el palacio, provocando así la muerte de ambos en el lugar de la batalla. Ese desgraciado. Pero antes de morir dejó algunas cosas claras, como la herencia. Ya él había hablado con Sesshomaru sobre la repartición de las espadas, cosa con la que el Shesho no estaba de acuerdo, e incluso intentó retarlo justamente antes de morir. Apuesto a que los fanáticos del amo bonito no se esperaban esa, pero como Taisho era mucho más habilidoso que él, pues decidió retroceder, aunque para ser justos con Sesshomaru, era todavía muy joven y no había desarrollado sus habilidades por completo. Pero él ya tenía la espada Colmillo Sagrado. Sin embargo, Taisho dejó las cosas bien claras y le heredó la espada Colmillo Sagrado a su hijo mayor, con el objetivo de que se volviera mucho más compasivo con la gente y tuviera el poder de salvar la vida de quien sea. Para su hijo menor, Inuyasha, decidió dejar la espada más poderosa, el Colmillo de Acero. Sin embargo, no lo hizo por motivos egoístas. Como saben, esta espada tiene el poder de absorber los poderes, y como sabía que la sangre de demonio podía tomar el control de las orejitas de perro, decidió heredársela para que esto no le pasara y para que también tuviera las posibilidades de defenderse de quien sea. Como saben, obviamente el Shesho no aceptó nunca su voluntad. Por eso, para evitar que el amo bonito después de su muerte le arrebatara la espada a su hermano, dejó todo bien preparado, ocultando su tumba en un lugar muy lejos del alcance de Sesshomaru. O bueno, eso estaba pensando él, y en ese momento el Shesho tampoco se imaginaba que podía cruzar las puertas del inframundo con el colmillo sagrado, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que ocultó el acceso en el ojo derecho de Inuyasha y protegió la espada con un campo de fuerza que solo podía ser liberado por aquellos que no poseían una sangre demoníaca, haciendo así que todo este tema de la herencia más adelante fuera mal interpretado por el Shesho, quien cuando logra enterarse de que la espada Colmillo Sagrado es solo una pequeña parte del Colmillo de Acero, se siente traicionado por su padre, de quien ya esperaba lo peor por dejarle la mejor espada a Inuyasha. Después dejar que Colmillo Sagrado fuera absorbido por Colmillo de Acero. ¿O no es así, Totosai? Sin embargo, esto no fue así. Como ya le expliqué, el perro infiel tenía sus motivos, pero también le había heredado al Shesho el legítimo control de las tierras del oeste. Por eso, después de su muerte, Kirinmaru reconocía de manera legítima a Sesshomaru como el nuevo comandante. Pero ¿qué tan fuerte llegó a ser Taisho? Al ser el demonio más poderoso, hay muchas cosas que se piensan de él. Contaba con las habilidades extremas de la élite de los demonios, resistencia, cambio de forma y un inmenso poder demoníaco que le permitía manejar la espada más poderosa de todas, el Colmillo Nublado, una arma que poseía a cualquiera que intentaba blandirla, corrompiendo sus actos y tomando el control sobre ellos, hasta que claro, llegó el perro comandante y dominó esta espada con facilidad, convirtiéndola en su tercera arma.
Ya sabemos las habilidades que poseen las espadas Colmillo de Acero y Colmillo Sagrado, pero la tercera, el Colmillo Nublado, estaba en otra liga. Esta tenía el poder de controlar a los muertos y de abrirse las puertas al infierno. Taisho conservaba esta espada por miedo a que su poder cayera en manos equivocadas y tenía la esperanza de que en algún momento sus hijos encontrarían la forma de sellarla para siempre. Esta es la espada de mi padre, así que esto es asunto mío. Inu no Taisho, según el punto de vista de a quien le preguntes, puede ser el más poderoso de esta historia, ya que dominó las armas más poderosas y tiene el nombre más temido en la serie. Muy diferente a las actitudes de otros personajes, Taisho era un demonio compasivo, a quien no le gustaba abusar de su fuerza ni mostrar las debilidades de los demás. Toda su fama y su nombre fue ganada con hechos, en los cuales demostró ser el legítimo dueño del legado de cosas que se le atribuyen. Pero ahora te pregunto a ti, ¿quién piensas tú que es el demonio más fuerte? ¿Inu no Taisho o Sesshomaru? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!